Calibración de manómetro por método de peso muerto. Entonces, el manómetro es un aparato que sirve para medir la presión de gases o líquidos contenidos en recipientes cerrados. En este laboratorio utilizaremos un manómetro de tipo abierto que está constituido por un tubo de Bourdon tipo C que sirve como elemento sensor de presión, un mecanismo de amplificación formado por un piñón y una cremallera, una carátula con escala impresa y una aguja indicadora. Se debe tener la precaución de no someter el manómetro a presiones mayores de la permitida por la máxima del rango, ya que esto traería como consecuencia deformaciones en el tubo de Bourdon y daño irreparable del manómetro. El método de calibración por peso muerto constituye el estándar primario básico usado en todo el mundo para la calibración precisa de manómetros. Este equipo es autónomo y portátil, por lo que resulta fácil usarlo en cualquier lugar. El instrumento combina un intervalo de presión alto y uno bajo, proporcionados por dos unidades de pistón de diferente área efectiva. Se utiliza aceite como fluido hidráulico. La presión desarrollada es aplicada al indicador a calibrar. La precisión del probador de pesos muertos está condicionada por la exactitud con la cual se ha determinado el peso de las pesas que se emplean en el instrumento. Las pesas tienen grabados los valores para las presiones altas y otros para las presiones bajas. Para que la precisión sea la indicada en las pesas que se ponen en el pistón, este debe estar flotando a una altura determinada por una regla, en este caso pues es la regla transparente. Como recomendación, se debe eliminar la fricción en los discos de pesos y el cilindro de pistón. Esto se logra haciendo girar el disco con un suave golpe con la mano en la superficie del disco. En base a esta práctica podemos obtener características denominadas estáticas de los instrumentos. Estas características se pueden considerar de carácter deseable y o indeseable. Entre las características deseables encontramos la exactitud, que representa el grado de acercamiento de la salida del instrumento al valor verdadero que debe corresponder a la misma. La reproducibilidad, que es el grado de acercamiento de la salida del instrumento para una entrada correspondiente, la cual se repite bajo condiciones idénticas a través del tiempo. La sensibilidad es el menor cambio en la entrada del instrumento para el cual éste comienza a responder. Ahora, entre las características indeseables encontramos el error estático, que es la diferencia entre la salida del instrumento correspondiente a una entrada que no varía con el tiempo y el valor de la salida que verdaderamente debe corresponder a esa entrada. El desvío representa la forma como la salida del instrumento se desvía del valor que debe corresponder a cada entrada a través de todo su rango. Existen tres clases de desvío. Desvío de cero, cuando la salida del instrumento se desvía en la misma cantidad, en exceso o en defecto para todo su rango de entrada. Desvío de amplitud, cuando la salida del instrumento varía desde cero hasta un máximo en cantidades proporcionales, en exceso o defecto. Desvío de angularidad, aparece cuando la salida del instrumento no coincide en algún punto con el rango esperado de salida. Como objetivos de esta práctica tenemos reconocer los posibles desvíos existentes en un manómetro que se encuentra descalibrado, eliminar los posibles desvíos mediante un proceso de calibración utilizando un calibrador de pesos muertos. Comprobar que el manómetro ha quedado calibrado efectuando mediciones de presiones conocidas. Los equipos y materiales empleados en la práctica serán un calibrador de peso muerto, que es la máquina azul, como estamos mostrando acá. Los manómetros, vamos a tener un manómetro que está bueno,
que sirve y trabaja en unidades internacionales, y otro que trabaja en unidades inglesas. Tenemos la regla para medir la altura del cilindro, que es la regla transparente con la que vamos a determinar la altura estándar a la que deben estar girando los cilindros. Y las pesas conocidas, las pesas con valores conocidos que representan las presiones que vamos a someter nuestros manómetros. Tenemos una buena cantidad de ellas. Ahora procedemos a realizar la práctica. Primero montamos el manómetro en nuestro calibrador de pesos muertos y asimismo identificamos qué rango de valores son los que maneja nuestro manómetro para determinar con qué tipo de pistón trabajaremos. En este caso pues es un manómetro de presiones bajas. Vamos a trabajar con el pistón de presiones bajas, que es este. Listo. A continuación pues procedemos a montar las pesas que representan la presión y calculamos la primera medida. Esta palanca nos sirve para nivelar, para hacer subir el pistón que llegue a nuestra altura estándar, que es la deseada. La altura estándar está determinada por la regla. Listo, ahí ya queda la altura de la pesa definida por la regla, y el manómetro está marcando casi hasta la segunda raya del rango de valores que maneja. Entonces montamos una pesa de 150 kilopascales más más la de anclaje, que es de 10 kilopascales. Entonces es una presión aproximada de 160 kilopascales, que es aproximadamente lo que está marcando nuestro manómetro. Y asimismo pues se repite el proceso con más presión y seguiremos tomando nuestros valores, nuestros datos, para determinar si está o no calibrado nuestro manómetro. Lo ideal sería que cuando subamos y disminuyamos el peso o las pesas, el manómetro debería marcar lo mismo siempre. En este caso también subió, ya está cerca de la tercera raya y es aproximadamente lo que debe marcar. Bueno, nosotros previamente hemos realizado la práctica completa y pues hicimos la toma de datos para ese manómetro, que tenemos ahí montado, y estos son los valores correspondientes a el momento. Los del lado izquierdo corresponden a la presión de las pesas, y los del lado derecho corresponden al valor medido o calculado, observado más bien, en el manómetro. Vemos que siempre hay una pequeña desviación, lo que pues quiere decir que el manómetro al final deberá ser calibrado un poco. Estos valores van a ser graficados y nos van a arrojar una gráfica, la cual nos dirá qué tipo de desviación se encuentra en el manómetro y qué método de calibración se debe utilizar, porque dependiendo del tipo de desviación que encontremos, pues asimismo vamos a tener un método de calibración para el problema que tiene nuestro manómetro. Al finalizar, nuestros valores serán graficados y corregiremos el error que arroje la gráfica de nuestro manómetro, el tipo de desviación que arroje, y vamos a tener el método de calibración que solucionará el problema.
Y de esta manera pues se concluye la práctica de calibración de un manómetro por medio del proceso del método de peso muerto.